cuando tener la presentación. Quizás aquí. Maravillosos. Ahí se escucha perfecto. Ahí. Pasear por la orilla. Sí. Varte a echar una larga siesta. ¿Se ve bien? Es todo tan emocionante. Se ve perfecto y se escucha muy bien. Listo, por fin. Listo, súper. Bueno, Entonces, ya los voy a muchachos dejar se van este conectando. abierto. Voy a detener aquí. Y voy a buscar el otro video también. Vamos a ver la presentación. Listo. ¿Va a probar el otro video, doctora? Sí, si quieres podemos Vale, intentarlo. probémoslo para que miremos que está funcionando bien. A ver, entonces, una pestaña. Sería este. Compartir, siempre hace como... Bien, chicos, silencio ya. Ah, sí, perfecto. Para mañana Se quiero que escucha me bien y se ve escribáis una bien. redacción de la longitud que queráis, pero el Ok, tema... súper. Bueno. Bueno, aprendiendo nuevas cosas aquí con esto de Uy, sí, todos los días se la cacharrea pandemia. más. Deme. Lo gracioso aquí es que yo no sé cómo hacer para yo verme a mí misma. Ah, pero a ver, al lado derecho, en la parte Sí, superior, sí. ahí debe salir como la imagen. Yo también estaba esperando lo mismo, pero no. No sé por qué Ah, esta vez no me pasa. Normalmente que me uno con estos meetings aparece así, pero no, esta vez no. No aparece mi imagen. Por eso te pregunté que si me estabas viendo, pero bueno. sí, sí, pero registra muy bien, doctora, no se preocupe. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tú me dirás cuando quieras. Vamos con Bueno, 26 estudiantes y son listo. 40. Ok, vale, Ok. esperemos un ratico. Juan Felipe, hola. Bien, gracias. Mijo, ¿podría hacerme el favor de decirle a los muchachos que se vayan conectando, que ya tenemos a la doctora Patricia Huelvas esperando? Gracias, Juan. Gracias. Bueno, yo te iba a hacer unas preguntitas también acerca de, porque quería como eh, tocar algunos temas que no sé los estudiantes qué tan familiarizados están. ¿Cómo Entonces, cuáles, doctora? sí, entonces, por ejemplo, o términos también que no sé qué tan, permíteme un segundo, voy tras la presentación. Por ejemplo, términos como epigenética. Pues esa es una de las charlas que se da en el curso. Lo que pasa es que como estamos empezando semestre, Sí, sí.
Ok, sí, sí, quería como saber, porque sé que hasta el momento llevarían como más lo que es la genética, la básica, ¿no? La Sí, parte sí, molecular. Ok. ¿Han hablado algo del cariotipo? sí, Ok, sí, súper. Ujú. y Ok, hemos hablado. eso me sirve aquí. Y ya. Ok. ¿Han hablado algo de los tipos de mutaciones Sí, doctora, también. y las herencias? ¿Los tipos de Eh, herencia? estamos en eso. Ah, Vimos bueno. algo de genética mendeliana, pero estamos en Ah, eso. súper, súper. Vale. Igual cuando Ujú. empezamos en la parte del bloque de enfermedades genéticas, ahí también tocamos los tipos de herencia. Ok, vale. Ok, súper bien. Sí, no, básicamente era eso. Igual la charla es, pues el propósito de la charla es hacerlo muy general para que, eh, digamos, como ellos como médicos generales, médicos familiares, médicos cabeceras, empiecen a, digamos, vean la relevancia del conocimiento en este tipo de patologías y la Ujú. necesidad de manejar de que ellos tengan los conocimientos necesarios como médicos generales y que una vez que se especialicen también sepan que no van a estar exentos de, de estar en contacto con este tipo de enfermedades. Entonces, Claro, incluso de hecho el médico general es el que primero recibe al paciente y él lo remite al genetista o al consejero genético. exactamente, Pero es muy, exactamente. pues es muy poco el paciente que directamente va al genetista. Ellos pasan primero por los médicos Sí, generales. por un largo proceso, por muchos médicos, muchos especialistas y Sí, finalmente llega. sí, doctora. Sí. Bueno, Olga, tú me Ya dirás. casi, ya vamos en 35 estudiantes y son 40 y ¿cuántos, Juan Felipe? 40. Vale. Bueno, doctora, entonces yo le estaría enviando próximamente la fecha de la segunda charla, porque son 3 charlas, ¿cierto? Me dijo el Sí, doctor Ocampo. sí, sí, yo le Entonces, propuse 3 charlas. listo. Entonces, sí, sí te agradezco como hiciste en esta oportunidad. La verdad es que no te había contestado los correos, he estado tremendamente ocupada, pero entonces es bueno que me mandaron toda la información con mucho tiempo, entonces yo estaba como, tuve el tiempo de Ah, sí, preparar la charla con tiempo, sí, claro. claro, sí, tranquila, doctora, que lo hacemos con tiempo para que usted pueda organizar sus espacios Vale, vale, y muchas la gracias. charla, no hay problema. Bueno, doctora, si Sí, quiere ya puede iniciar. A ver, yo les cuento. Hola a todos, bienvenidos a clase, muchachos. Hoy tenemos el gusto de trabajar con la doctora Patricia Huelvas. Ella es genetista, pero nos va a contar sobre su trabajo, sobre su formación académica. Y bueno, bienvenidos, estar muy atentos porque del tema que trabajemos hoy en clase se va a preguntar en el parcial. Entonces, los dejo con la doctora Patricia Huelvas. bueno, buenos días. Ya como Olga mencionó, yo soy médico genetista, soy médico de la Universidad del Rosario y después pasé a hacer la maestría de genética humana en la Universidad Nacional. Me gradué en el 2015 como genetista. Estuve trabajando la mayor parte eh, en la ciudad de Ibagué. He trabajado como médico genetista en la unidad materno-infantil del Tolima. Mm, He trabajado como speaker de algunos laboratorios de la industria farmacéutica. Estuve trabajando como docente
de la Universidad del Tolima y pues soy como muy dada al tema de, la educación y la parte académica. Creo que es algo que que tenemos muy en común los genetistas. Somos pocos, pero comparados con otras especialidades médicas, pero prácticamente estamos en todas partes. Ustedes y los pacientes pueden tener acceso a los genetistas y todos somos muy abiertos a participar, a comunicarnos, a la parte académica, a la parte de educación. Entonces, nunca duden de pedir una ayuda o de preguntar por una mano a los genetistas. Bueno, en este momento no estoy en el país, estoy trabajando en investigación en Canadá, pero estoy trabajando en el departamento de urgencias, pero de poquito a poquito entrando en el área de genética. He trabajado en el departamento de genética, investigación en genética en Toronto. Estuve allí trabajando por 3 meses y ahora estoy en una ciudad intermedia trabajando en el hospital regional. Bueno, voy a empezar con la charla. Me gustaría que en caso de que tengan cualquier intervención, pregunta, duda, quieran adicionar algo, yo voy a hacer preguntas a través de la presentación. Entonces pueden utilizar sus micrófonos, hablar. Obviamente trataré de no hacerlo masivamente. Sé que obviamente este tema no es de los más taquilleros del mundo, pero la idea es que ustedes también participen en la charla. Entonces, vamos a empezar. Allí pueden ver mi presentación. Sí, doctora, ahí está bien. Ok. Bueno, entonces ese es el contenido. Primero vamos a hablar de cuál es el motivo. Bueno, me disculpo de una vez. De antemano me disculpo debido a cómo está programado el computador. No soy excelente con la tecnología. Entonces, faltan algunas comas o algunas ñes están perdidas, pero pues me disculpo de antemano por eso. Entonces, lo primero vamos a ver cuál es la motivación de esta charla. Vamos a entrar entre los mitos y verdades que existen alrededor de la genética. Cómo pueden ustedes aplicarlo como médicos generales o como médicos especialistas una vez que entren en su área de interés, y cuáles son los desafíos que tenemos como médicos generales, como genetistas y como comunidad. Entonces, motivación. Entonces, aquí les quiero presentar un videíto. Quizás algunos ya lo han visto previamente, pero quiero compartirlo igual. Finalmente llega el gran día. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar.
aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Bueno, entonces, esa primera presentación es la motivación, digamos, puede sonar a veces un poco eh, repetitivo el tema de que estamos aquí por los pacientes, pero básicamente, particularmente para el tema de genética, los pacientes y su familia y la comunidad que los rodea son la motivación de, 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 de estudiar estas enfermedades y estudiar genética básicamente. Bueno, ¿cuál es el propósito de implementar este tipo de charlas con los estudiantes de medicina? El médico general debe ser capaz de realizar un asesoramiento genético adecuado, debe conocer que existen varias pruebas genéticas y varias opciones para los pacientes. Hay, obviamente, en el tema de cáncer tenemos un mundo gigante por explorar aún en la relación cáncer-genética. Y también debe conocer pues el tema ético y los límites morales y éticos que hay alrededor del manejo de esta información genética. Entonces, entrando un poquito más en el tema, antes de que se empezaran a revelar datos acerca del proyecto del genoma humano, se habían asociado cerca de solamente 60 enfermedades que estaban vinculadas a los genes. Tras digamos, la revelación de la información a través del proyecto del genoma humano, se incrementó de 5.000 hasta 7.000 enfermedades genéticas que se han descrito. Digamos, algunas enfermedades que no significa que son nuevas, no significa que aparecieron ahorita, son enfermedades que previamente habían existido, pero no se había reconocido ninguna causa o ninguna etiología en el ADN. Digamos, con esto ocurrió pues un boom en los primeros, voy a decir, 10 años después de que se empezó a revelar el proyecto del genoma humano. Y pensábamos, bueno, ya tenemos todas las respuestas, tenemos ya todo, va a ser pues blanco-negro, hacemos el examen, tenemos la respuesta y así de fácil va a ser diagnosticar pacientes y manejar pacientes. Pero lo que realmente abrió las puertas el proyecto del genoma humano es identificar también cómo otros factores externos modifican esa información genética. Entonces, la OMS refiere que la categoría tradicional de enfermedad genética, es decir, el gen es tan importante o tiene una carga tan fuerte que me va a dar como resultado, A me da resultado es igual a X, pues resulta que ya no es tan claro. Y ahora las enfermedades genéticas están en un espectro donde hay otros factores modificantes. Entonces, es la interacción entre los genes y la interacción del medio ambiente es lo que me va a dar como resultado un fenotipo. El fenotipo es lo que se expresa o lo que yo puedo ver, lo que puedo examinar o lo que puedo, digamos, lo que es tangible o visible en el paciente. Entonces, eso va a determinar la enfermedad y no solo la enfermedad,
la salud humana. Bueno, porque cuando hablamos de genética no estamos hablando, es importante que ustedes tengan en mente que las mutaciones o alteraciones genéticas no siempre significan enfermedad. Bueno, eso significa cambio, sencillamente es cambio y hace parte también del proceso de evolución. Si nosotros no tuviéramos mutaciones, todos nos veríamos completamente iguales. De hecho, las mutaciones son los que nos hacen únicos y nos dan nuestras características individuales. Entonces, ese conjunto de características, ese conjunto de genes, esa carga genética, más los efectos ambientales, es lo que me va a dar a mí la susceptibilidad para desarrollar algunas enfermedades, la predisposición para desarrollar enfermedades, o incluso me va a dar la protección contra algunas enfermedades, o la respuesta a algunos tratamientos. Me gusta colocar esta foto porque alguien que me puede decir qué diagnóstico tienen estos pacientes o estos chiquillos. Que no sea Olga. Trisomía 21. Ok, entonces estos niños tienen síndrome de Down o trisomía 21. ¿Todos tienen trisomía 21? Aparentemente sí, ¿no? ¿Todos se ven iguales? ¿Todos son exactamente iguales? Sí, pues con rasgos parecidos, iguales. pero no iguales. Exactamente, entonces a eso era el que quiero ir. Cuando decimos, ellos tienen un diagnóstico de trisomía 21 porque tienen en común ese cromosoma de más, pero toda la información genética, toda la demás información genética de sus otros 45 cromosomas es completamente diferente, ¿verdad? Bueno, 46 en este caso, es completamente diferente. Eso los hace únicos e individuales. No todos los niños con síndrome Down van a tener exactamente el mismo comportamiento o el mismo fenotipo. No todos los niños con síndrome Down tienen cardiopatía congénita. Todos los niños con síndrome Down tienen discapacidad cognitiva, pero tienen una discapacidad variable entre ellos. Asimismo, es el efecto genético, la carga genética, tienen algo en común que les da esos rasgos, tienen otras muchas cosas diferentes que les dan su individualidad, pero además tienen un factor ambiental que es importante. Digamos, uno de los grandes ejemplos a nivel mundial ha sido España, con el tema de vinculación y el tema de inclusión de los pacientes con síndrome Down en una comunidad donde ellos puedan ser lo más independientes posibles. Bueno, eso es lo que cuando hablamos entonces de medicina personalizada, estamos refiriéndonos al término de lo que nos hace únicos. Compartimos la mayoría de la información genética, pero digamos hay ciertas variables que nos hacen únicos individuales y eso me va a permitir a mí hacer alguna prevención, diagnóstico, tratamiento y mirar cómo responde cada individuo al efecto ambiental. Ahora, ¿cuáles mitos y verdades? Este artículo es bastante viejo, pero yo creo que es como de los clásicos porque me encantan los mitos que comparte y que todavía siguen siendo vigentes en muchos lugares. Entonces, las enfermedades genéticas son raras, es el primer mito. ¿Cómo puede ser genético si no hay ningún antecedente en la familia? ¿Cómo puede ser genético? Ay, acá se repitió. ¿Cómo puede ser genético si tiene estudios cromosómicos normal? ¿Y para qué sirve el diagnóstico si estos problemas no tienen cura? ¿Alguien ha escuchado alguno de esos mitos? Sí, el de las enfermedades raras las enfermedades genéticas son raras. Bueno, digamos, ese es uno de los más comunes y creo que es el más falso de todos. Entonces, primer mito. Entonces, a nivel mundial, se estima que aproximadamente al año
nacen 7,6 millones, 7,6 millones de niñas con malformaciones genéticas o enfermedades o malformaciones congénitas. Bueno, digamos 7,6 millones al año, creo que es un número considerable. Y lamentablemente la mayoría de esos casos nacen en países con bajos ingresos económicos o con, digamos, países en vías de desarrollo. ¿Por qué creen que la mayoría de esos niños nacen en esos países? ¿Por factores ambientales? Esa es una importante causa. Entonces existen factores ambientales, exposiciones, exposición a químicos, por ejemplo, un ejemplo, digamos, sí, podría decirse clásico de una enfermedad genética que es multifactorial, es el defecto de la línea media, espina bífida, o mielomeningocele, o espina bífida, o digamos cualquier defecto en el cierre del tubo neural. Digamos, este defecto se ha visto que existe el juego de una carga genética, existen varios factores genéticos que llamamos polimorfismos o pequeños cambios en el ADN que aumentan la susceptibilidad más el déficit de ácido fólico, de consumo de ácido fólico. Entonces, países donde tienen bajos ingresos económicos, digamos una madre que no tiene una adecuada dieta, un adecuado consumo, no tiene un adecuado seguimiento, va a tener un mayor riesgo, una mayor prevalencia de tener defectos en el cierre del tubo neural. ¿Por qué otra causa creen que nacen estos niños en países de bajo riesgo, de bajos recursos? ¿Alguien más? Bueno, hablamos De del pronto por lo que usted mencionaba de la parte de pronto ya más educativa. Entonces, por ejemplo, aquellas madres que no se acercan a sus consultas y no toman el ácido fólico, entonces todo esto va a producir de que sean más predisponentes a eso. Y lo mismo con otro tipo de enfermedades. Exacto. Entonces, el bajo control prenatal también va a verse reflejado en una mayor tasa de niños nacidos con malformaciones congénitas. Si yo tengo un control prenatal temprano, probablemente yo puedo hacer algún diagnóstico in útero que me va a poder mejorar o ya sea el pronóstico o poder tomar decisiones con base a esa información. Bueno, también el tema de la consulta preconcepcional. Eso es digamos, eso es algo que no tiene tanto, no es tan común en Colombia, voy a decir. Digamos, en otros países, particularmente en Europa, es muy común la consulta preconcepcional. Entonces, son niños que son planeados. Entonces, yo quiero embarazarme, voy a donde el médico, me hago todos mis exámenes, me hago mis exámenes de sífilis. No sé ahorita cómo estará el tema de sífilis en Colombia, pero hace, diría, unos 5 años estuvo realmente complicado. Entonces, eso también va a repercutir en el aumento de las cifras de niños con malformaciones congénitas. Y por último, pues es difícil reunir los datos exactos de la prevalencia de las enfermedades genéticas, pues no solamente en niños, sino por la complejidad y por la diversidad de estas enfermedades. Y ahorita les explico un poquito más. ¿Cuál es la situación en Colombia, particularmente para niños para nacimientos con enfermedades congénitas o defectos congénitos? Es la segunda causa la segunda causa de mortalidad infantil. Entonces, si uno piensa, la primera causa en Colombia, tanto en Colombia como en países en vía de desarrollo, suelen ser causas prevenibles o causas ambientales. Bueno, y
La segunda causa, pues, es bastante alta, bastante cercana. A medida que podemos reducir las causas externas, causas infecciosas, a medida que se aumenta, digamos, el control prenatal, todos esos factores que mencionamos que pueden estar afectando y aumentando la tasa de defectos congénitos, a medida que disminuyamos esos otros factores, pues va a aumentar también la tasa relativa de malformaciones congénitas. Bueno, como les mencionaba, entonces es difícil obtener los datos y la información acerca de todas las enfermedades genéticas, del estado de ellas, porque son muy, muy diversas. Entonces, las enfermedades genéticas son muy diversas en su gravedad, a veces pasan de ser muy leves a ser casos más severos. Se pueden manifestar en cualquier etapa de la vida, entonces hay gente que cree, o digamos, como han visto ustedes, yo he hecho más énfasis en la etapa pediátrica, porque es más común encontrarlas durante esa etapa. Sin embargo, son enfermedades que se pueden presentar en cualquier etapa de la vida y con mayor frecuencia estamos viendo que se presentan en edad adulta o incluso en personas mayores. Y pues varían en su severidad. La mayoría, como les estaba mencionando, el 25% se expresan en la etapa neonatal. Ya acerca del 90% se expresan al final de la pubertad. Uno de los ejemplos, por ejemplo, síndrome Turner. Hay niñas con síndrome Turner que, ¿alguien me recuerda qué es el síndrome Turner? ¿Alguien lo ha visto, lo ha escuchado? ¿Han tocado el tema, Olga? Doctora, es como una malformación en el cromosoma X. Sí, se nace solo con un cromosoma X. Exacto. Entonces son niñas, efectivamente, porque no tienen Y. Niñas que nacen con una monosomía o un solo cromosoma X y tienen algunas características. Resulta que muchas de estas niñas, bueno, la principal característica de las niñas con síndrome Turner es, por los cuales ustedes deben estudiar todas las niñas con sospecha de síndrome Turner, es porque tienen baja talla. Toda niña con baja talla va a cariotipo, o pues obviamente sin ninguna otra causa aparente. Toda niña con baja talla va a cariotipo para diagnóstico de síndrome Turner. Entonces, una de las causas, digamos, uno de los síntomas más comunes es la talla baja, que muchas veces pasa desapercibida, más en nuestro medio, que nuestra talla promedio no es la más alta del mundo. Y son niñas que no tienen ningún otro rasgo llamativo. Dentro del síndrome Turner, algunas características es el cuello alado, pueden tener algunas cardiopatías o dilatación aórtica, pueden tener algunas deformidades a nivel radial, pero son detalles que como genetista uno puede ver, pero para el ojo de la familia probablemente no son relevantes. Entonces la niña llega hasta la pubertad y llega a los 16 años a la consulta porque no se ha desarrollado y se hizo, digamos, se perdió el diagnóstico y el manejo, e incluso esas niñas pudieron haber ido a terapia hormonal para mejorar su talla, porque nunca se hizo el diagnóstico previamente hasta llegar a la pubertad. El 50% de esas enfermedades puede disminuir la expectativa de vida y incluso el 60% la capacidad reproductiva. Uno de los ejemplos de las enfermedades, como les mencionaba, que pueden aparecer en cualquier momento de la vida y que son de los casos más complicados que uno ve en genética, son enfermedades como el Alzheimer o la Corea de Huntington. Entonces, la Corea de Huntington, de hecho, no es para nada infrecuente en nuestro país. Hay regiones o clústeres donde hay un alto número de pacientes afectados por esta enfermedad. Entonces, ¿alguien recuerda algo de la Corea de Huntington? Doctora, apenas las vamos a ver en este bloque que inicia. Súper, no, de pronto pensé que de pronto por algún factor hay veces que
que hay alguien que ha visto algún caso. Entonces, son pacientes que presentan movimientos involuntarios, suelen iniciar a la edad adulta temprana, alrededor de los 30 a 40 años, y los pacientes empiezan a perder la coordinación y el movimiento voluntario. Entonces, eso conlleva que tengan trastornos en la marcha, trastornos en el habla, trastornos incluso en la alimentación, y son enfermedades que son degenerativas y van empeorando hasta el punto en que el paciente no puede valerse por sí mismo porque no tiene ni siquiera la capacidad de alimentarse por sí mismo. Bueno, entonces, digamos, decir no es una enfermedad, digamos, es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibido porque la gente piensa que las enfermedades genéticas aparecen solamente al nacimiento o solamente en las primeras etapas de la vida, pero como les estaba mencionando, puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Y esta enfermedad, de los impactos más graves que tiene, es que debido a que aparece en un estado tan avanzado, cuando se diagnostica ya han nacido otros miembros de la familia que pueden estar en riesgo. Entonces, una persona de 30 años que ya tiene hijos y probablemente hasta tenga nietos que pueden tener la enfermedad también, pero no la están manifestando. El mito número 2, entonces, ¿cómo puede ser genético si no hay antecedentes en la familia? Por ejemplo, ya hablamos de la Corea de Huntington. Sí, se diagnostica a los 30 años, pero dicen que no hay antecedentes, no significa que no sea una enfermedad genética. ¿Quién me dice qué enfermedad o qué condición clínica tienen estos niños? Albinismo. Exactamente. ¿Los padres tienen albinismo? No. Efectivamente. Entonces, el hecho que no haya ningún antecedente en la familia no me descarta que no sea una enfermedad genética, porque existen diferentes tipos de herencia genética. Entonces, Olga me mencionaba que ya han tocado el tema. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades genéticas que tienen una causa cromosómica, como por ejemplo el síndrome Down. Síndrome Down no deja de ser una enfermedad genética porque no hayan otros niños con síndrome Down en la familia, ¿verdad? Enfermedades monogénicas, entonces, por ejemplo, el albinismo es una enfermedad recesiva, entonces tenemos dos padres sanos, pero que son portadores y que probablemente heredaron la mutación ambos padres a los hijos, y por eso los hijos están afectados. Hay enfermedades también autosómicas dominantes que son de novo, es decir, a pesar de que no exista ningún familiar afectado, es un caso nuevo en la familia. Y también las herencias ligadas a X, en donde solamente los varones suelen estar afectados. Y las multifactoriales, como ya habíamos mencionado. Entonces, este es un árbol genealógico. Uno le gustaría como ver que todos los árboles genealógicos fueran así. Y uno pudiera decir, bueno, esto es como autosómico dominante o recesivo. Acá tenemos, digamos, la consanguinidad evidente que nos va a aumentar el riesgo de enfermedades recesivas. Los ligadas al X, donde encontramos portadores con varones afectados. Pero en la realidad los que nos vemos enfrentados es este tipo de árboles genealógicos, en donde empiezan a salir donde mamá o papá hay medios hermanos, donde hay, digamos, familia externa, incluso a veces empiezan a descubrirse y a destaparse ollas con el tema de hacer los árboles genealógicos. Entonces, eso a veces hace que sea bastante complejo poder abordar los tipos de herencia. Bueno, también lo que hablábamos, hay mutaciones de novo, hay algunos fenómenos genéticos como la penetrancia incompleta, es decir, a veces se puede saltar generaciones. Hay algunas enfermedades que tienen este comportamiento. La expresión variable, entonces significa, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, que son
Son pacientes que son de talla alta generalmente, tienen algunas características físicas como el pie plano, la aracnodactilia, es decir, los dedos y las manos grandes, y pueden tener también problemas cardíacos con dilataciones aórticas, dilataciones valvulares. Y la expresión variable hace referencia a que no todos se comportan de la misma manera. Entonces, digamos, puede ser que el papá solamente tuviera una talla alta y el hijo nace, tiene talla alta, tiene aorta dilatada, una dilatación aórtica y tiene una luxación del cristalino. Entonces puede que tenga una expresión, una forma diferente de la enfermedad, pero no deja de ser la misma enfermedad. ¿Mm? Hay unas enfermedades que inician de una manera más tardía, hay otros fenómenos como el de anticipación, pero eso es un poquito más complejo, no creo que sea necesario ahondar en ese. Y bueno, este sí, digamos, eso es uno de los casos una de las situaciones que nos enfrentamos mucho, que es el desconocimiento de los antecedentes. Entonces, muchos casos, yo veo muchos pacientes que están a cargo del ICBF. Entonces, son pacientes que no hay conocimiento, no hay datos ni por parte de mamá ni por parte de papá, no hay datos si hay consanguinidad o no. O en ocasiones la mamá se presenta a la consulta, pero tampoco tiene conocimiento de la familia paterna. Entonces, eso hace también un poco más difícil el abordaje. Mito número 3. Tiene un estudio cromosómico normal, por lo tanto, su estudio genético es normal. ¿Qué condición tienen estas bebés, estas princesas? Enanismo. ¿Alguien un poco más preciso? El de Turner. No. Estas nenas tienen una talla baja, efectivamente. Las niñas, como pueden ver, tienen una talla baja, pero si ven, tienen acortamiento de las extremidades. Eso no ocurre en el síndrome Turner. Bueno, el síndrome Turner es más una talla baja simétrica, es decir, la envergadura y el segmento inferior y superior cumplen con las expectativas, pero acá vemos es un acortamiento de las extremidades, algunas características de las manos, pero acá no son muy evidentes, y si ven, son bien cabezoncitas, podríamos decir. Tienen son una macrocefalia relativa respecto a la talla, tienen una frente abombada, un aplanamiento medio facial, tienen la naricita un poquito, las narinas antivertidas. Como mencionó tu compañera, es lo que normalmente se conoce como enanismo, pero realmente es acondroplasia. Acondroplasia, que es el nombre de la enfermedad, es la causa más común de enanismo. Enanismo es la talla baja. Enanismo, nosotros llamamos enanismo talla baja. Y la causa más común de talla baja es la acondroplasia. ¿Listo? Entonces, la acondroplasia no es una enfermedad cromosómica. Por eso, si tiene un estudio, estas niñas yo les puedo hacer 20 cariotipos y van a salir con un cariotipo normal. Y no significa que ellas no tengan una enfermedad genética, que es una acondroplasia. Lo que pasa es que es una enfermedad monogénica. Lo que yo les explico a los papás en la consulta, y digamos, para mí es muy fácil de entenderlo de esta manera, este es el cariotipo, digamos, este es el cariotipo como habitualmente lo vemos bajo el microscopio, y para mí el ADN es como si fuera una biblioteca. Cada uno de estos cromosomas es como si fuera un estante de esa biblioteca. Y lo que hace el cariotipo es mirar que estén los 46 estantes, que estén completos, que no estén partidos, que no falte ninguno, que no hayan adicionales. Eso es todo lo que yo veo en el cariotipo. Entonces yo veo que no hayan duplicaciones, que no hayan trisomías, que no hayan monosomías, que no estén malformas estructurales, alteraciones estructurales, como por ejemplo los cromosomas en anillo,
Eso es lo que yo veo en un cariotipo, pero yo tengo que entrar a leer cada uno de estos libros. Yo tengo que seleccionar cuáles son los libros que yo voy a leer cuando estoy estudiando una enfermedad genética. ¿Mm? Entonces, evidentemente desde, como habíamos mencionado, desde que empezó el proyecto del genoma humano, pues hay más genes que se han asociado a esas patologías. Entonces, a medida que hay más genes asociados a esas patologías, hay más herramientas y hay más estudios disponibles para realizar el estudio de estos pacientes. Es decir, hace yo diría que unos 20 años lo único que teníamos era cariotipo. Ahora tenemos innumerables, este artículo es supremamente viejo y cada vez están saliendo pruebas nuevas o mejoría en la técnica para realizar esas pruebas y ser más asertivos en el diagnóstico. ¿Mm? Efectivamente, lo mismo que les mencioné, hace 25 años las patologías eran menos las que podíamos diagnosticar o asociar entre gen y patología, y pues eso nos va a aumentar no solamente el tema del diagnóstico, sino también la posibilidad de terapia. Cuando conocemos la causa, pues tenemos más chance o más posibilidad de mirar cómo arreglar esa situación, ¿verdad? Es importante entonces que ustedes como médicos generales tengan presente que existen varias técnicas. No por solamente hacer el cariotipo y llegar al resultado, descartan la posibilidad de ese paciente de una enfermedad genética, sino que tienen que mirar qué más pueden buscar o qué más a fondo hay que buscar, ¿listo? Y hay que obviamente ser muy conscientes de qué es lo que vamos a buscar, porque no es enviarle a un paciente cariotipo y luego un exoma que me va a leer todos los libros, pero me va a costar millones y que es posible que hasta reciba resultados inconsistentes o incompletos porque de pronto es una enfermedad multifactorial, ¿verdad? El cuarto mito es para qué sirve si no tienen cura. Entonces, lo primero que, digamos, de las cosas más básicas antes de que tuviéramos todas esas tecnologías y esas posibilidades de diagnóstico, para nosotros igual es importante el diagnóstico para poder decirle a los papás por qué pasó lo que pasó. ¿Mm? Muchos de ellos buscan conocer qué fue lo que pasó y la tendencia del ser humano es buscar culpables, ¿verdad? Entonces uno debe ser bastante cuidadoso y bastante, sí, como táctil al momento de dar este tipo de información. Bueno, lo importante para hacer el diagnóstico, para entregar esta información, es que sepamos qué pues, se puede hacer de ahí en adelante. No es para ir, para culpar y mirar quién hizo, quién no hizo. Bueno, es importante también saber que las enfermedades genéticas, y como le menciono yo a los pacientes, son históricas. Es decir, esto viene, o sea, muchas de las enfermedades que aparecen en las familias tienen una historia bastante lejana, porque sencillamente son portadores, muchos de esos pacientes que ocurren casos de, particularmente los que son recesivos, autosómicos recesivos o ligados a X, son mutaciones que vienen de muchas generaciones atrás. Uno no decide qué material genético heredar a sus hijos, o uno no decide qué material genético quiere heredar de sus padres. Sencillamente son, digamos, es un efecto habitual de la evolución. Bueno, entonces hay que ser muy, 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 muy cuidadosos al momento de dar la información de por qué ocurre esas alteraciones genéticas. Saber el diagnóstico nos va a ayudar en muchos casos al pronóstico, especialmente cuando se diagnostica lo más temprano posible. Nos va a ayudar en la terapia, porque hay muchas, digamos, cada vez tenemos más opciones de terapia específica para las enfermedades genéticas, y nos va a también ayudar a determinar otros individuos en la familia que estén en riesgo. Eso es lo que nosotros llamaríamos una prevención primaria. Bueno, entonces, como una prevención secundaria nos va a ayudar a determinar
de manera temprana algunas comorbilidades propias del paciente, pero también como una prevención primaria nos va a ayudar a informar a la familia, existe este riesgo, estas son las posibilidades de heredar la enfermedad y estas son las opciones que tienen ustedes como familia. Ese es un ejemplo. Entonces, este es un caso de, digamos, creo que es uno de los primeros casos publicados de fenilcetonuria. Entonces, cuando se empezó digamos, la primera patología tamizada neonatalmente fue la fenilcetonuria. El primer bebé que tenemos acá, el niño, pues tiene un retardo neurocognitivo del desarrollo bastante severo, como es evidente, y su hermanita pues se ve aparentemente sana, está sonriente, tiene una conexión adecuada. Ambos tienen fenilcetonuria, ambos lo heredaron de sus papás. Es una enfermedad recesiva. La diferencia es que él no fue diagnosticado a tiempo. Cuando le hicieron el diagnóstico a este bebé, ya sabían que esta nena nacía, iba a nacer con una fenilcetonuria. Se hizo manejo desde el nacimiento, haciendo una restricción en la dieta, solamente retirando el consumo de fenilalanina en esta paciente, ya cambió toda la historia de la enfermedad. Entonces, ¿será que nos sirve hacer el diagnóstico de este niño? Creo que a la hermanita le sirvió bastante. Entonces, no solamente sirve para el paciente, sirve para su familia, sirve para la comunidad en general. Los costos y la repercusión que tiene un niño con una discapacidad cognitiva como el paciente que está aquí en la fotografía, pues los costos en salud son casi incontables a comparación de tener un individuo sano. Bueno, como les decía, algunos pueden manejarse con muy bajo costo, solamente con una restricción en la dieta, es posible manejarlo. Y pues también podemos hacer una reducción en los gastos sanitarios. Ese, digamos, es uno de los argumentos que se utiliza con el tema de la implementación del tamizaje neonatal en Colombia. No sé, Olga, cómo va el proceso, no he escuchado recientemente cómo va la aprobación de tamizaje neonatal de las otras patologías diferentes a TCH. No, doctora, no tengo en este momento información sobre cómo vaya. Lo que sí le puedo decir es que yo estuve trabajando enfermedades congénitas y hay más bien como abandono en esa parte de las enfermedades. No se está haciendo mucho trabajo con ellas. Sí, digamos, eso ha sido una pelea bastante fuerte. Antes, yo estoy acá hace 2 años y antes de venirme se había hecho una aprobación inicial del tamizaje neonatal para 5 enfermedades de los errores innatos del metabolismo, incluyendo la fenilcetonuria. Pero el proceso después se fue otra vez abajo por el tema de que esto genera muchos costos. Realmente son gastos, son costos que se generan en un momento, pero que a largo plazo se van a ver beneficiado todo el sistema, digamos, son costo efectivo, digamos, son gastos con una costo efectividad claramente evaluada y ya reconocida a nivel mundial. De hecho, Colombia está 20 años o incluso más atrasado en tamizaje neonatal comparado con el resto del mundo, y incluso creo que está 10 años atrás en tamizaje neonatal comparado con Perú o Ecuador. Entonces, pues es bastante complicada la situación y pues la idea de estas charlas, digamos, de que se empapen en este tema es que vean la importancia que tiene. Bueno, asimismo, pues también hay, como ya hemos identificado muchas causas, la etiología, la causa genética, se ha ido al ADN, se han identificado las alteraciones
eso me va a aumentar la posibilidad de hacer terapias específicas para algunas enfermedades. Como le digo yo a los papás, ninguna enfermedad genética se puede curar en este momento, hoy por hoy, pero sí se pueden, hay muchas que se están tratando de manera específica, tratamiento específico. Por ejemplo, las enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, enfermedad mucopolisacaridosis. Estas enfermedades están recibiendo tratamientos específicos, son defectos enzimáticos para producir pues para producir las enzimas. Entonces lo que se hace es darle esas enzimas a los pacientes. Entonces eso está cambiando completamente la historia. Y obviamente el boom, esto fue la primera publicación que se hizo de CAR-RAS o la terapia CRISP. Entonces, digamos, ahorita hay una puerta gigante abierta al tema de modificación genética. Hay algunas otras terapias, por ejemplo, esta. Entonces, para la atrofia muscular espinal, esto ha sido pues también un boom. Ha sido un boom más por el tema de costos de la terapia, pero bueno, digamos, es un ejemplo de cómo se ha hecho alguna modificación, se han hecho modificaciones genéticas para hacer tratamientos específicos. Entonces son niños que nacen con hipotonía severa, finalmente hacen cardiopatías, parálisis diafragmática, mueren en una etapa muy temprana precisamente por falla respiratoria. Y el tratamiento consiste en colocarle en su ADN, digamos, una secuencia, colocarles en sangre una secuencia de ADN que va a ir a identificar un fragmento de ese gen, de este gen. Y normalmente esta es la alteración donde la proteína está de una manera inestable y no es útil, pero cuando ellos le añaden y le dan el medicamento al paciente, digamos, se estabiliza la proteína y el paciente incluso tiene una expectativa de vida, digamos, 5 años o incluso más de la que tendría sin el tratamiento. Obviamente todas estas terapias son muy nuevas y todos son como pequeños pasos para poder llegar a un tratamiento definitivo de estos pacientes. El último mito, entonces, por su complejidad, la genética solamente debería estar en el tercer nivel de salud. Entonces, como menciona Olga, es supremamente importante. Estos pacientes de genética llegan porque los vio un médico general. Muchos de estos niños o digamos, sí, individuos, yo hablo mucho de niños porque como ya les mencioné, es donde se han identificado más enfermedades genéticas o digamos donde se han expresado. Pero muchos de esos individuos se pueden identificar no más en el seguimiento de crecimiento y desarrollo. Entonces, el conocimiento, como dicen por ahí, el paciente se enferma de lo que el médico conoce. Entonces, entre más el médico general conozca acerca de estas patologías o de que existen estas enfermedades, tenemos más chance de que ellos puedan identificarlos y ya sea manejarlos en conjunto, remitirlos al especialista o remitirlos a genética o darles alguna opción a estos pacientes. Bueno, pero si el médico general no conoce acerca de estas enfermedades, nunca va a llegar a genética, ¿verdad? Eso es primero para el diagnóstico. Y segundo, pues obviamente, entre más temprano se identifique, eso va a tener una repercusión en el pronóstico del paciente. Como les mencionaba, muchas, por ejemplo, las enfermedades de depósito lisosomal. Entre más temprano se haga el diagnóstico, mejor va a ser el pronóstico del paciente. ¿Por qué? Porque como son enfermedades de depósito, a medida que va pasando el tiempo, ellos van haciendo más depósitos del sustrato. Entonces, digamos, el pronóstico va a ir descendiendo o va siendo peor a través de que pasa el tiempo. Y evidentemente en los niños es clave el diagnóstico temprano. Efectivamente, pues deben tener, digamos, debe ser enfocado hacia el tema de prevención. Es muy importante para
para los médicos en general tener conocimiento de esas enfermedades, porque digamos, no solamente es el paciente que le van a hacer el diagnóstico, sino también algunos familiares que pueden llegar a hacerles algunas consultas. Le hicieron el diagnóstico a mi primo o le hicieron el diagnóstico a mi sobrino. Entonces, es importante que ellos, que ustedes como médicos generales sepan que existen algunos mecanismos de herencia y que algunos individuos pueden estar en riesgo a pesar de que en ese momento se encuentren sanos. Digamos, esos son como uno de como los pilares, entonces ustedes deben tener la información sobre la naturaleza de la enfermedad, saber que existen varios estudios genéticos, saber que los pacientes requieren un seguimiento adecuado y cuáles son las implicaciones personales, familiares y opciones reproductivas. Con opciones reproductivas ahorita les voy a hacer un poquito más de énfasis porque eso sí es muy importante. Ahora, ¿en qué casos podemos aplicarse o, digamos, podemos aplicar el concepto de manejo multidisciplinario de los pacientes de genética? Entonces, uno de los grandes ejemplos es la inmunoterapia en cáncer. Entonces, en el tema de cáncer es donde la genética ha tenido como más boom y ha tenido muchísimo avance, incluso hay muchas cosas novedosas que incluso yo todavía estoy actualizándome en eso y constantemente debemos estar actualizándonos. Pero entonces yo lo traje aquí porque es importante tener presente cuando hablamos multidisciplinario, no solamente hablamos en la rama médica, con otras especialidades médicas, sino también con otros equipos de trabajo. Entonces es el médico, el laboratorio químico, los biólogos, los estadísticos, ingenieros, bioinformática, todos, digamos, son varias ciencias las que están siendo parte de ese desarrollo de la medicina personalizada, el desarrollo de diagnóstico, terapia y manejo de estos pacientes con enfermedades genéticas. Se ha tratado de hacer, digamos, actualmente el énfasis en medicina es el diagnóstico y manejo de pacientes, pero también se intenta promover la parte de investigación. ¿Para qué? Para poder ligar todas estas ciencias, poder ligar con el conocimiento médico y poder llegar a, digamos, un mejor resultado. Entonces, digamos, uno de los déficits que hay es que no hay suficiente información acerca de esas enfermedades genéticas, por lo que ya les había mencionado, y se ha venido trabajando en países en desarrollo, países desarrollados, perdón. Países desarrollados tienen obviamente una base de datos más grande, han venido trabajando mucho en el tema de cómo todas esas áreas multidisciplinarias pueden impactar en el paciente y pueden tener digamos, implementarse de una mejor manera para tener mejores resultados con el paciente. Bueno, en los países en desarrollo, como Colombia, pues no, todavía eso no se está implementando, pero pues obviamente es cuestión de tener la iniciativa y ustedes como médicos generales también poner su granito de arena cada día. Bueno, entonces ahora ya entrando en la parte, entonces, cómo se manejaría en un hospital un paciente. Entonces, muchos países europeos lo que existe digamos, es el equipo de trabajo de genética. Entonces, hay un genetista clínico, hay un genetista que trabaja en el laboratorio. Esto también, digamos, eso es una figura que no existe en nuestro país, pero existe, por ejemplo, acá en Canadá existe, que es el asesor genético, la consejería genética, que no es médico, pero tiene los conocimientos en genética y tiene un background, digamos, conocimientos previos en el área de la medicina, y un especialista clínico.
Entonces, digamos, ese es el equipo de genética. Ese equipo de genética va a trabajar en conjunto con los otros departamentos. Bueno, ¿cuáles son los otros departamentos? Con el oncólogo, el cardiólogo, el oftalmólogo, dependiendo de cuál es el cuadro clínico o cuál es el diagnóstico de ese paciente. Además de este manejo multidisciplinario que presentan acá, ellos mencionan un manejo interdisciplinario como llamativo. Perdón. Que estas son unidades pequeñas, entonces dentro del departamento de oncología, generar una unidad de cáncer hereditario. En el de cardiología, unidades de cardiopatías hereditarias y así sucesivamente para que cada área de los especialistas tenga una subárea o una subespecialidad para que se maneje en conjunto con genética. Y eso pues va a tener un mejor resultado para el paciente. Ese, digamos, es un ejemplo de un manejo multidisciplinario. Entonces, esta bebé tiene una osteogénesis imperfecta. Entonces, ¿quién me puede comentar? Bueno, ahí ya más o menos tengo ya escrito qué es la osteogénesis imperfecta. Entonces, generalmente uno piensa solamente hay afección de los huesos, pues que la ve el ortopedista, ¿verdad? Pues resulta que estos nenes necesitan, digamos, por el mismo defecto óseo, tienen otras comorbilidades secundarias, entonces tienen problemas dentales, entonces tienen que ser manejados por odontología, pero especializada en este tipo de patologías. Pérdida de la audición, precisamente por malformación craneana. Necesitan también algunas terapias en donde el endocrinólogo nos puede colaborar. El neuropediatra, obviamente, nos va a hacer el seguimiento de neurodesarrollo de este paciente. Igualmente, rehabilitación y rehabilitación nos va a dar su aporte en el seguimiento. Entonces, no porque solamente sea un trastorno óseo, significa que el paciente es de ortopedia. Y muchas veces, digamos, bueno, yo tuve un profe que me decía, el paciente no es de nadie, ni siquiera de sus papás. O sea, el paciente es de todos. Todos tenemos nuestra participación y todos debemos hacer nuestro aporte al paciente. Otro ejemplo es la fibrosis quística. ¿Quién me puede mencionar que han escuchado de la fibrosis quística? ¿Ya se durmieron? ¿Aló? Pues por mi parte no he escuchado nada pues así de la fibrosis. Yo lo he escuchado mencionado, pero tampoco sé mucho de información al respecto. Ok. Pues Bueno, no están doctora, creo dormidos. que es, a ver si no recuerdo mal, es una enfermedad en la cual los neutrófilos empiezan a generar una enzima, no sé si es la alfa-tripsina, algo así, en la cual se destruyen como las fibras que están en los alvéolos y se empiezan a perder la distensibilidad. Ok, listo. Entonces, efectivamente lo que ocurre en la fibrosis quística es, hay un aumento, como mencionabas tú, la alfa-tripsina es una de las enzimas que se ve afectadas en esa enfermedad, y lo que ocurre es que hay un aumento en la viscosidad del moco normal que se produce, digamos, de las secreciones normales del organismo. Donde se ve más afectado o más, digamos, donde hay mayor repercusión es a nivel pulmonar y a nivel gastrointestinal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos pacientes? Son pacientes que tienen, debido a la consistencia del moco, empiezan a taparse los alveolos y a taparse, digamos, las vías respiratorias, entonces son presentan síntomas respiratorios persistentes, constantes, de difícil manejo, neumonías a repetición, y asociado a eso, como tienen problemas gastrointestinales, tienen diarreas frecuentes. Eso se termina desencadenando en una baja talla y bajo peso del paciente, en ocasiones obviamente también
debido al bajo, a la baja obtención de nutrientes, también tienen dificultades de aprendizaje en algunos casos. ¿Listo? No es que tengan una discapacidad cognitiva. Entonces, en esos casos de la fibrosis quística, entonces estamos viendo un paciente que puede, primero, depende de la severidad, puede ser identificado o en la etapa temprana por el pediatra o en la etapa más tardía en el adulto. Bueno, puede ser identificado por un neumólogo. Si no es identificado, por lo menos va a requerir manejo por un neumólogo. Va a requerir manejo por gastroenterólogo. Va a requerir manejo, ellos también pueden tener problemas auditivos. Va a requerir manejo por otorrinolaringología. Entonces, son manejos que requieren una conexión entre las diferentes disciplinas para poder dar el mejor resultado en el paciente. Básicamente, esta imagen es resumiendo lo mismo. Otros ejemplos en donde puede haber aplicación, donde ustedes pueden aplicar sus conocimientos como en la parte de médicos generales y en el manejo multidisciplinario, son los errores innatos del metabolismo. Como ya les había mencionado, las enfermedades de depósito lisosomal son miles las enfermedades con errores innatos del metabolismo que pueden tener una diferente presentación, diferentes etapas de la vida. También hay que tener en cuenta los defectos de la función mitocondrial, que pueden ir desde fallas de pacientes con una discapacidad cognitiva severa desde muy temprano en la vida hasta solamente una diabetes. Y en oncología, obviamente, ha tenido mayor impacto y en las neurociencias. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como médicos? Entonces, ustedes como médico familiar, pues se tienen el desafío de manejar esos pacientes, recibir esos pacientes, ser el vínculo o ser la conexión entre la familia, el paciente y el genetista. Y es muy, muy importante el tema del impacto psicosocial de estos pacientes. Bueno, el hecho de tener una enfermedad genética por sí ya genera mucha estigmatización. Ser padre de un niño o de un individuo con una enfermedad genética genera un impacto psicosocial bastante fuerte. Por ejemplo, el caso que yo les comentaba de una corea de Huntington, donde yo tengo 30 años y me hacen el diagnóstico y digo, bueno, ya tengo un hijo y tengo un nieto y ellos también lo pueden tener y van a terminar en la misma situación en la que yo estoy. Eso obviamente va a generar un impacto bastante fuerte. Como médicos deben mejorar la calidad de vida de estos pacientes y darles a conocer sus opciones reproductivas. Eso es muy, muy importante, lo que acabo de decir, lo de las opciones reproductivas a través del asesoramiento genético. Primero recordemos que eso va a depender del tipo de herencia que tiene la enfermedad que estamos hablando, va a depender de diferentes factores, como ya les había mencionado, no solamente los genes, sino que existen genes modificadores, expresividad variable, penetrancia incompleta, bueno, otros factores ahí que juegan un rol importante. Entonces, ¿qué tiene esta pareja? ¿Qué condición tiene esta pareja? ¿Albinismo? Albinismo. Exacto, igual que los que habíamos visto antes, pero en este caso los dos tienen el albinismo. Como les había mencionado, entonces el albinismo tiene una herencia recesiva, o sea que los dos tienen sus dos alelos mutados o con la alteración para la enfermedad, o sea que los dos van a heredar siempre a sus hijos la mutación. ¿Quién se arriesga a darles algún consejo? ¿Quieren tener un bebé? ¿Qué les dirían? ¿Qué consejo les dan? ¿Pueden tener bebés? Sí. ¿Sus bebés van a tener albinismo? Sí.
O sea que está bien que tengan bebés con albinismo. Sí. Ok. Pues Dime. pues es que no sé si tiene como otras condiciones que se deriven a causa de eso, pero pues simplemente es como falta como tal de melanina. Pero no sé si de pronto hayan como otros factores que se deriven de tener como tal albinismo, o sea, solo eso. Bueno, ese digamos es el caso del albinismo. Ahí, como el albinismo suele tener también alteraciones oculares, entonces pueden hacer nistagmos, pueden tener fotofobia, tienen una predisposición más alta por su déficit de pigmentación, una predisposición más alta a cáncer de piel. Pero en general, digamos, no es algo que sea uno que diga, bueno, incompatible con la vida o incompatible con una calidad de vida adecuada. Ahora, si el caso fuera que los dos pacientes son sordos, ¿qué consejo le darían? Una pregunta, o sea, si los dos parientes, digamos, son albinos, 100% sería el hijo albino. Repíteme la pregunta, perdón, que se estaba O sea, si los entrecortando. dos padres tienen albinismo, el hijo sí o sí al 100% va a salir albino o puede que otro, o pues hay una combinación que salga normal. Si lo tienen naturalmente, 100% de probabilidad de que sea albino, porque los dos, como es una enfermedad recesiva, en ambos alelos, ellos no son portadores, ellos son afectados, es decir, ambos alelos tienen la mutación, o sea que lo único que tienen para aportarle a su bebé es la mutación. Ahora, ellos me dicen, no, yo no quiero tener hijos con albinismo, ¿qué hago, doctor? Pues una opción es que puedan adoptar. Sí, esa es una opción. ¿Qué otra opción? No es que él quiere que sea el hijo de él. Pues sí, digamos, si los dos se Manipulación ponen de genética. acuerdo, el padre podría tener, pues con una mujer que no tenga la mutación, debido a que su mutación es recesiva, una mujer que le presta el vientre y él, pues por inseminación in vitro. Efectivamente, digamos el punto es que existen varias estrategias. No es necesario que ustedes las sepan todas, pero sí es necesario que sepan que están ahí. Digamos, en ese caso, el paciente, los familiares podrían ser derivados a un ginecólogo donde les den la asesoría, donde ellos tienen la opción. Uno, donación de óvulo. Entonces, como tú decías, quieren que sea el mismo papá, consiguen una donante que no tenga la mutación y el papá puede darle su esperma y hacen una in vitro y probablemente después ella se hace la gestación. ¿Listo? Otra opción, que quieren que sea de ella, que sea el óvulo de ella, pero con un donante. Por ejemplo, esa es una de las más económicas, ¿no? Con una inseminación artificial de un donante y con los óvulos de ella. Otra opción, la adopción. Entonces, digamos, muchas veces cerramos la puerta no pueden tenerlo, pero también hay que ser abiertos a darle las opciones a los pacientes para que ellos decidan con el conocimiento suficiente. Bueno, ahora, cuando digo conocimiento suficiente, bueno, estamos haciendo el ejemplo de los dos tienen sordera. En ese caso, ¿cómo abordarían ustedes? ¿Pueden tener hijos con sordera? Sí, puede haber posibilidad. Ok. Pues la verdad no sé, doctora, porque yo conozco personas sordas, papá y mamá, y los hijos son normal, son oyentes. Porque es que ahí es como una parte de probabilidad, no completamente. Ah, sí, claro, pero pues muchos los que conozco así, porque yo pues conocí un grupo de personas así y la mayoría de las personas con hijos son oyentes. Entonces, ¿alguien se vio esta película francesa? ¿Cómo era que se llamaba? La familia Bélier. La familia Bélier. La familia Bélier.
¿Cuál era la actitud que tenía la mamá respecto a que la hija oyera? Muchas, lo que yo quiero, digamos, con este enfoque, es muchas, digamos, muchas familias, no, algunas familias desean tener sus hijos como ellos desean tenerlos. ¿Mm? En el caso de la familia Bellier, la mamá estaba algo frustrada porque ella es sorda, el esposo es sordo, tuvieron su primer hijo sordo, pero su hija escucha. Para ella era frustrante y para ella era mucho mejor manejar la situación con su hijo que era sordo igualmente. Bueno, porque eso es una decisión de la pareja. Bueno, entonces, la idea es que el punto es, ustedes le dan la información a la familia, ustedes tienen un riesgo, les dicen, tienen un riesgo de un 25% de que tenga una enfermedad para las recesivas, o de un 50% para las dominantes, pero lo único que finalmente va a decidir con ese riesgo es la familia. ¿Mm? La información la información reproductiva es es únicamente tomada por la pareja. Bueno, pero la pareja debe tener conocimiento completo. Conocimiento completo significa también conocimiento de otras opciones que pueden disminuir el riesgo, que pueden disminuir la probabilidad. ¿Listo? Bueno, los desafíos, esos son como los desafíos como ustedes como médicos, para nosotros como genetistas, es la escasa formación del personal de salud. Como les digo, si ustedes no los identifican, yo nunca voy a ver esos pacientes. ¿Mm? El tema de que genética solamente se encuentra en el tercer nivel de atención disminuye la posibilidad de hacer una prevención, detección temprana y manejo temprano también de estos pacientes, y obviamente eso tiene un impacto severo en la salud pública. La diferencia con otras especialidades es que nosotros no solamente vemos al paciente, sino que tenemos que ver todo en conjunto, y también eso es importante que ustedes lo tengan presente, eso no solo para el genetista, sino que, como les digo, no es raro que de pronto les vaya a llegar el caso de tengo un primo o le hicieron este diagnóstico a un tío. No dejen pasar de largo ese tipo de información, ¿listo? Porque a veces puede ayudarnos para descubrir más algunos otros miembros de la familia que pueden estar en riesgo. El proceso, pues obviamente el tema ético para los genetistas es todo un challenge, todo un reto. Entonces, para nosotros eso es lo que al día a día nos vemos enfrentados, la parte ética. Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con eso. ¿Cuáles son los retos para el sistema de educación? Entonces, lo ideal es que, o lo que se promueve, es que todos los cursos o los programas de educación superior tengan una rotación, una charla, digamos, sean incluidos dentro de su programa genética, el asesoramiento genético, el manejo de estos pacientes, diagnóstico, que el tema de genética esté incluido dentro de sus programas, precisamente con el propósito de hacer una detección temprana. Y obviamente hacer una sensibilización y conciencia acerca de la situación. ¿Cuál es el reto para todos? Entonces, buscar una fórmula para trabajar en equipo. Entonces, como les decía, los pacientes no son ni de los papás, son de todos. Entre más colaboremos entre todos, más fácil y mejor resultado va a tener en el paciente. A mí me gusta, digamos, algo de lo que me gustó mucho de trabajar en Ibagué, teníamos todo un equipo de trabajo en el mismo hospital, teníamos endocrinólogo pediatra, digamos, era una unidad materno-infantil. Yo veía adultos, pero la mayoría eran pediátricos.
Entonces, todos nos conocíamos con todos en el equipo de trabajo y podíamos incluso hacer juntas, intercambiar durante la consulta. Yo iba y apoyaba en alguna consulta de gastroenterología. Entonces, eso va a generar un mejor resultado para los pacientes, un mejor outcome. Reconocimiento para nosotros, por favor, reconocer la importancia de los especialistas en genética y pues obviamente el papel que juega toda la familia dentro del proceso. Quiero ponerles otro videíto. Permítanme. El audio es un poco regular, entonces les recomiendo si necesitan audífonos o algo. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor qué? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de...
Bueno, eso digamos eran los videos que les quería compartir. Básicamente será la charla que les quería compartir y hacer un poco de sensibilización en el tema de genética, cuán importante es para ustedes como médico y como pues, parte de una comunidad que busca también hacer una inclusión y una igualdad para estos pacientes. Eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora Patricia, yo quería agradecerle muchísimo la charla, ha sido muy clara para todos, nos permitió recordar cosas que hemos visto y generar mucho interés por próximas cosas que vamos a ver dentro del seminario. Es muy enriquecedor toda la información que nos dio, Dios la bendiga, nos alegra mucho saber que nos vamos a volver a ver en las próximas charlas y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Por mi parte no, doctora. Dime. ¿Miguel? No, doctora, que por mi parte no tengo dudas. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, doctora, entonces, un abrazo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchachos. Ojalá que les acabe de ir muy bien en el parcial. Doctora, Señor. pregunta. Señor. Esta charla no entra en el parcial del martes, ¿cierto? Sí. Doctora, pero el lunes pasado habíamos dicho que está entrando en el siguiente. Sí, habíamos dicho que solo hasta la charla de Mendel ingresaba al parcial, ¿cierto? Sí, que después ya entraba en el siguiente. Sí, ya recuerdo, pero yo les digo algo, muchachos, aprovechemos que la acabamos de ver y la tenemos fresquita. Claro que si quieren la dejamos para la próxima, el próximo bloque, pero yo diría que aprovechando que la tenemos tan fresca, pues sería muy útil ahora. Pero entonces decidan que yo no tengo problema. Pues digamos, doctora, por mi parte, a mí se me fue el internet durante 1 hora, entonces solo escuchaba partes entrecortadas, entonces me quedaría muy difícil, pues si es tan encima, pues tendría que repetirla, la clase o pedir apuntes. Bueno, Lenny, listo, entonces dejemos así para la próxima, para el próximo bloque, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, Muchas mis gracias. niños, bueno, bien juiciosos a repasar, pues, que tengan buen día. Bueno, Gracias, hasta luego. doctora. Hasta luego. Dios los bendiga. Chao.